Su mano le agarró la muñeca justo cuando el conductor gritó, «¡Todos a bordo!». Clara Whitmore se quedó helada en el andén de madera. Sostenía su boleto a Filadelfia en la otra mano. Su única maleta de cuero estaba a sus pies. Todo el pueblo de Redditch parecía estar observando. La voz de Ethan Cole se abrió paso a través del silbato del tren. «No te subas a ese tren, solo dame una oportunidad». La habían despedido, humillado, la habían dejado sin nada. El tren significaba seguridad. El tren significaba rendición. Sus ojos tenían algo que nunca antes había visto en el rostro de ningún hombre. No era posesión, ni lástima, solo honesta desesperación. Si quieres ver cómo la decisión de Clara lo cambia todo, suscríbete a este canal y quédate conmigo hasta el final. Comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. La junta escolar se reunió un martes a las 3 en punto, y para las 3:15, la carrera de Clara Whitmore como maestra en Red Ridge, Montana, había terminado. Estaba de pie en la pequeña oficina sobre la tienda. 5 hombres con trajes oscuros la miraban como si hubiera cometido un asesinato. En lugar de enseñar aritmética de la misma manera a todos los niños de su clase. «Señorita Whitmore», dijo el concejal Porter. Su bigote se movía con una satisfacción apenas disimulada. «Sus métodos son inadecuados. Enseño lectura, escritura y matemáticas», dijo Clara. Su voz se mantuvo firme, pero sus manos temblaban contra su falda. «El mismo plan de estudios que ustedes aprobaron». «Usted enseña a los niños Henriksen junto a sus hermanas», interrumpió otro miembro de la junta. «Permite que los niños chinos se sienten en la primera fila». «Yo enseño a niños», interrumpió Clara. «Para eso me contrataron». Porter se levantó, su silla raspó contra el suelo. «La contratamos para mantener el orden y el decoro, no para imponer sus ideas del este a familias de la frontera que saben más». «Ideas del este», repitió Clara lentamente, «como el alfabeto, como desafiar el orden natural de las cosas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire polvoriento. Clara sintió que algo dentro de ella se agrietaba. No se rompía, sino que se fracturaba, a lo largo de una línea que se había estado formando desde que llegó a Red Ridge hacía 6 meses, con su certificado de enseñanza de Filadelfia, y su cabeza llena de la certeza de que la frontera necesitaba mujeres educadas. Se había equivocado sobre lo que la frontera quería. «Defendí a Anna Liang cuando Bobby Pritchard la insultó», dijo Clara en voz baja. «Le dije a la clase que en mi aula cada niño merece respeto. Si eso es motivo de despido, entonces supongo que no tenemos nada más que discutir». El rostro de Porter se enrojeció. «Usted avergonzó al padre de Bobby frente a todo el pueblo. Silas Pritchard es uno de nuestros más respetados. Él es el dueño del aserradero». Clara interrumpió. «Eso no le da la razón, le da poder. Y usted, señorita Porter, no tiene ninguna de las dos cosas». El silencio que siguió fue como ahogarse. Clara recogió sus pocas pertenencias. Un libro de lectura, una caja de tiza, su certificado de enseñanza enrollado en un tubo de cuero. Y salió de la oficina sin decir una palabra más. Las escaleras que bajaban a la calle parecían interminables. Cuando llegó abajo, pudo oír a los miembros de la junta reírse. Había gastado todos sus ahorros en el viaje al oeste. Sus padres la habían desheredado cuando se negó a casarse con Frederick Ashmore, un hijo de banquero con manos suaves y ojos aún más vacíos. La última carta de su madre había sido breve. «Has tomado tu decisión. No vengas llorando a nosotros cuando la frontera te devore». Clara caminó hasta la pensión donde alquilaba una pequeña habitación por $3 a la semana. La señora Henderson, la dueña, la recibió en la puerta. «Ya me enteré», dijo la señora Henderson, «no con crueldad, pero tampoco con calidez. El alquiler vence el viernes. Ya me habré ido para entonces», dijo Clara. En su habitación, contó el dinero que le quedaba. $11.40, suficiente para un boleto de tren hacia el este y quizás $2 de sobra. Se sentó en la cama estrecha y miró la pared. Intentaba decidir qué dolía más, el despido en sí o el hecho de que lo había visto venir y no había hecho nada para detenerlo.
Sabía que defender a Anna Liang le costaría caro. Sabía que negarse a separar a los niños y las niñas durante la clase de matemáticas generaría quejas. Lo sabía todo y lo hizo de todos modos, porque la alternativa era convertirse en el tipo de maestra que mira a los niños y ve categorías en lugar de mentes. Pero saberlo no hacía que el dolor fuera menos agudo. Clara hizo su maleta. No tardó mucho. Había llegado con tan poco. El tren hacia el este salía el miércoles por la mañana a las 9 en punto. Compró su boleto el martes por la noche a un empleado que le contó el cambio con una lentitud exagerada, como si pudiera escaparse con una moneda de 5 centavos de más. Cuando salió de la oficina de la estación, el sol se ponía detrás de las montañas. Pintaba el cielo del color de la sangre vieja. Señorita Whitmore. Ella se giró. Ethan Cole estaba a unos metros de distancia, con el sombrero en las manos. Lo había visto por el pueblo. Un peón de rancho que trabajaba en la propiedad de los Cole al norte de Redditch, silencioso y de hombros anchos. Y de alguna manera, distinto de los otros vaqueros que gastaban su salario en whisky y juegos de cartas. Él había asistido al evento social de otoño en la iglesia. Allí, Clara fue presentada a la mitad del territorio, y la mayoría la olvidó al instante. Ethan le había pedido que bailara una vez. Ella había dicho que sí. Había sido sorprendentemente elegante para un hombre que pasaba sus días a caballo. Y cuando la música terminó, le había dado las gracias y se había alejado sin intentar aprovechar la situación. Ella había pensado en ese baile más de una vez en los meses siguientes. Señor Cole, dijo ahora, tratando de mantener la voz firme. Me enteré de lo que pasó. Él giraba el sombrero en sus manos, luciendo incómodo. Lo siento, no lo sienta. Ya está hecho. No es justo. Muchas cosas no son justas, señor Cole. Eso no las cambia. Él la miró por un largo momento, y Clara tuvo la inquietante sensación de que podía ver a través de su compostura ensayada, hasta el miedo puro que había debajo. Te vas, dijo. No era una pregunta. Mañana por la mañana, vuelvo a Filadelfia. No tengo a dónde más ir. Podrías quedarte aquí. Las palabras fueron suaves, pero golpearon a Clara como un golpe físico. De hecho, dio un paso atrás. Quedarme aquí, repitió. El pueblo acaba de dejar muy claro que no me quieren. La junta escolar no habla por todos. Hablan por todos los que importan. No hablan por mí. Clara sintió que algo peligroso cobraba vida en su pecho. Algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Lo aplastó de inmediato. Aprecio el sentimiento, señor Cole, pero no puedo quedarme en Red Ridge sin empleo. Y nadie va a contratar a la maestra problemática que avergonzó a la junta escolar. Hay otros trabajos. ¿Cómo qué? Cocinar, limpiar, lavar ropa. La amargura en su voz la sorprendió. No vine al oeste para fregar suelos, lo sé. La voz de Ethan era gentil. Viniste a enseñar y eres muy buena en eso. ¿Cómo lo sabrías? Te observé con los estudiantes después de la iglesia. La forma en que la niña Hendrickson te mira como si hubieras colgado la luna. La forma en que el joven Tommy Patterson finalmente aprendió a leer. Porque te sentabas con él todos los días después de la escuela, aunque su padre nunca te pagó extra. La gente nota esas cosas, señorita Whitmore, incluso si la junta escolar no lo hace. La garganta de Clara se apretó. Ya no importa. A mí me importa. ¿Por qué? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía. Pero Ethan no se inmutó. Porque he pasado toda mi vida viendo a gente buena ser aplastada por gente mala, dijo en voz baja. Y estoy cansado de quedarme en silencio mientras sucede. Entonces hable en la próxima reunión del pueblo. Dígales que están equivocados. Pero para entonces yo estaré en un tren, así que no me ayudará mucho. Se arrepintió de las palabras en el momento en que salieron de su boca. Ethan no merecía su ira, pero él la absorbió sin quejarse. Simplemente se quedó allí, girando el sombrero en sus manos como si estuviera tratando de resolver un problema difícil. ¿Y si tuvieras una razón para quedarte? Preguntó finalmente. ¿Qué razón podría posiblemente? Yo. La única palabra detuvo a Clara en seco. Tú, repitió lentamente. Sé que apenas nos conocemos.
Sé que solo soy un peón de rancho con más ambición que sentido común, pero te estoy pidiendo que me des una oportunidad, que le des una oportunidad a esto. No te subas a ese tren mañana. Quédate en Red Ridge. Déjame cortejarte como es debido. Y si después de unos meses todavía quieres irte, yo mismo te compraré un boleto y te desearé lo mejor. Clara lo miró fijamente. Su corazón martilleaba contra sus costillas. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Señor Cole. Ethan, por favor. Ethan, dijo ella, su nombre se sentía extraño en su lengua. Ni siquiera me conoces. Conozco lo suficiente. Sé que eres valiente. Sé que eres inteligente. Sé que defendiste lo que es correcto, incluso cuando te costó todo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Eso no es suficiente para construir una vida. Quizás no, pero es un comienzo. Clara quería reír, quería llorar, quería agarrarlo por los hombros y sacudirlo hasta que entendiera lo ridículo que era esto. Un hombre con el que bailó una vez, con el que había hablado quizás media docena de veces, ofreciéndole una razón para quedarse en un pueblo que acababa de rechazarla. Pero debajo del absurdo sintió algo más, algo que la aterrorizaba más que la condena de la junta escolar o la decepción de sus padres, o el largo viaje de regreso a una ciudad a la que nunca había pertenecido. Sintió una posibilidad. No puedo, dijo, pero su voz vaciló. ¿Por qué no? Porque no necesito que me rescaten. No necesito que alguien venga y arregle mis problemas. Vine al oeste para demostrar que podía abrirme mi propio camino, y fracasé. Volver al este al menos preserva algo de dignidad. Volver no preserva nada, dijo Ethan, su voz de repente feroz. Solo significa que ellos ganaron. La gente de mente estrecha que no puede ver más allá de sus propios prejuicios. Logran expulsar a la mejor maestra que este pueblo ha tenido. Y tú te pasas el resto de tu vida preguntándote qué podría haber pasado si hubieras sido lo suficientemente valiente para quedarte. Soy valiente. Entonces demuéstralo. Quédate. Estaban a 1 metro de distancia en la calle polvorienta. La última luz se desvanecía del cielo. En algún lugar, un perro ladró. Una puerta se cerró de golpe. Los sonidos normales de un pueblo fronterizo preparándose para la noche. Clara miró el rostro de Ethan. Realmente lo miró. Vio desesperación allí, sí, pero no la necesidad desesperada de poseer que había visto en los ojos de Frederick Ashmore cuando le propuso matrimonio. Esto era diferente. Este era un hombre que veía algo por lo que valía la pena luchar y se negaba a dejarlo escapar sin al menos intentarlo. Si me quedara, dijo lentamente, no sería porque tú me lo pediste. Sería bajo mis condiciones. Algo parecido al alivio cruzó el rostro de Ethan. Las condiciones que quieras. Encontraré mi propio trabajo. No dependo de ti ni de nadie más para mi supervivencia. De acuerdo. Si cambio de opinión, si decido que esto fue un error, me dejas ir. Sin discusiones, sin culpas, sin intentar convencerme de lo contrario. De acuerdo. Y haremos esto correctamente. Sin expectativas, sin suposiciones. Me cortejarás como un caballero y veremos a dónde lleva. Pero no hago promesas. No querría que lo hicieras. Clara respiró hondo. Entonces supongo que necesito pedirle al jefe de estación un reembolso. La sonrisa que apareció en el rostro de Ethan fue como un amanecer. Gracias, dijo en voz baja. No me agradezcas todavía. Aún podría arruinar tu vida. Correré ese riesgo. Esa noche, Clara se quedó despierta en su habitación de la pensión. Miraba al techo y se preguntaba si acababa de tomar la decisión más valiente de su vida o la más tonta. Llegó la mañana del miércoles. Las 9 en punto llegaron y pasaron. El tren partió hacia Filadelfia sin ella. Clara estaba en el salón de la pensión con su maleta a los pies, y el dinero de su boleto reembolsado en el bolsillo, sintiéndose desorientada. La señora Henderson había aceptado dejarla quedarse una semana más, pero después de eso necesitaría encontrar trabajo o encontrar otro lugar para vivir. La puerta se abrió. Ethan entró, luciendo un poco nervioso. No estaba seguro de que realmente te quedarías, admitió. Yo tampoco. ¿Te arrepientes? Pregúntame en una semana. Él sonrió.
Me parece justo. Pensé que tal vez podríamos empezar con el desayuno. Hay una cafetería al final de la calle. No puedo permitirme desayunos de cafetería. Señor Ethan, y yo invito. Eso viola nuestro acuerdo. No dependo de ti. ¿Recuerdas? Es un desayuno, no una hipoteca. ¿Podemos llamarlo hospitalidad amistosa? Clara se sintió sonreír a pesar de todo. Supongo que eso es aceptable. Caminaron juntos a la cafetería y Clara sintió que todos los ojos del pueblo los seguían. Prácticamente podía oír los susurros. La maestra deshonrada y el peón de rancho. Qué predecible, qué patético. Pero cuando se sentaron y Ethan le preguntó sobre sus métodos de enseñanza, preguntó genuinamente, como si quisiera entender por qué había estructurado sus lecciones de esa manera. Clara se encontró hablando de verdad, de una manera que no lo había hecho desde que llegó a Redditch. Quería que se vieran como iguales, explicó, no como niños y niñas, o hijos de rancheros e hijos de inmigrantes, solo como estudiantes aprendiendo juntos. Tiene sentido para mí, dijo Ethan. La Junta Escolar lo llamó radical. La Junta Escolar piensa que cualquier cosa inventada después de 1850 es radical. Clara se rió y se sintió como liberarse de algo. Hablaron durante el desayuno y hasta bien entrada la mañana. Ethan le contó sobre el rancho. Resultó que no era un peón contratado, sino el dueño. Su padre había muerto hacía 2 años, dejándole una propiedad modesta y un montón de deudas. Había trabajado casi hasta la muerte para pagarlas, y ahora estaba construyendo, lentamente, algo más grande. Quiero crear un lugar donde la gente sea tratada con justicia, dijo. Los rancheros que trabajan para mí reciben salarios decentes y días libres. Las familias pueden construir casas en mi tierra si quieren. Nadie es maltratado por su lugar de origen o sus creencias. Eso suena caro, dijo Clara con cuidado. Lo es, pero algunas cosas valen el costo. Ella estudió su rostro y vio el mismo idealismo terco que la había hecho despedir. Debería haberla preocupado. En cambio, la hizo sentir menos sola. Necesito encontrar trabajo, dijo abruptamente. Trabajo de verdad, no caridad. ¿Tienes alguna sugerencia? Ethan lo consideró. La mayoría de los lugares no te contratarán. No después de lo que pasó con la junta escolar. Lo sé, pero hay alguien a quien podría no importarle eso. ¿Quién? La señora Lane, la abuela de Ana. Dirige un negocio de lavandería con su hija, y siempre les falta personal. Es un trabajo duro pero honesto. Clara recordó a Ana, la silenciosa y brillante Ana, que se sentaba en la primera fila y absorbía cada lección como si estuviera hambrienta de conocimiento. La niña cuya defensa le había costado todo a Clara. ¿Siquiera me hablará?, preguntó Clara. Después de lo que pasó, solo hay una forma de averiguarlo. Caminaron hacia la sección china del pueblo, una colección de pequeños edificios en el lado oeste de Red Ridge que la mayoría de los residentes fingían que no existía. La lavandería ocupaba un local estrecho con vapor saliendo de las ventanas. La señora Liang respondió al llamado de Ethan. Era menuda, de pelo blanco, con ojos que parecían ver a través de la compostura cuidadosamente mantenida de Clara. Señor Cole, dijo, su inglés era acentuado pero claro. ¿Qué lo trae por aquí? Señora Liang, esta es la señorita Whitmore. Lo sé. Se volvió hacia Clara. ¿Usted le enseñó a mi nieta? Sí, señora, hasta ayer. Escuché lo que hizo, defender a Ana, perder su puesto por ello. Clara se preparó para el rechazo. Lamento si causé... No se disculpe por hacer lo correcto. Hay muy poco de eso en este mundo. La señora Liang la estudió por un largo momento. ¿Por qué está aquí? Necesito trabajo. Ethan, el señor Cole, sugirió que podría necesitar ayuda. Necesito ayuda todos los días, pero la mayoría de la gente no trabajará aquí. Piensan que está por debajo de ellos. No me importa lo que piense la gente. Debería importarle un poco. Hace la vida más fácil. Intenté hacer la vida más fácil. No me sentó bien. Algo que podría haber sido aprobación cruzó el rostro de la señora Liang. El trabajo es duro. Sus manos se agrietarán y sangrarán. El vapor quema. Olerá a jabón y sudor. ¿Cuándo empiezo? La señora Liang sonrió. Una sonrisa real, cálida e inesperada.
Mañana por la mañana, a las 5 en punto. El corazón de Clara dio un vuelco. Gracias. Muchas gracias. No me agradezcas todavía. La primera semana es de prueba. Si no puedes seguir el ritmo, te vas. Seguiré el ritmo. Mientras caminaban de regreso a la pensión, Clara sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza mezclada con propósito. Gracias, le dijo a Ethan. Yo no hice nada. Tú lo hiciste todo. Él la miró, y Clara vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. Pero él solo se inclinó el sombrero y dijo, te veré mañana por la noche si no estás muy cansada. Haré tiempo. Esa noche, Clara se quedó despierta de nuevo. Pero esta vez, en lugar de preguntarse si había cometido un error, estaba planeando, pensando, imaginando un futuro que no implicaba abordar un tren de regreso al fracaso. Red Ridge la había rechazado, pero Clara Whitmore aún no había terminado de luchar. Las 5 en punto llegaron más rápido de lo que Clara esperaba. Llegó a la lavandería en la oscuridad, sus manos ya frías a pesar del suave clima de octubre. La señora Leanne estaba esperando. El vapor ya subía de las enormes tinas de lavado en la trastienda. «Llegas a tiempo», dijo la señora Leanne. «Eso es más de lo que la mayoría logra». El primer día de Clara duró 14 horas. Sus brazos ardían de levantar sábanas mojadas. Sus manos se agrietaron por el jabón de lejía. El vapor hacía que respirar se sintiera como ahogarse. Y para el mediodía se había quemado la muñeca izquierda lo suficiente como para que la señora Liang tuviera que envolverla en un paño limpio. «Puedes irte», dijo la señora Liang, no con crueldad. «No hay vergüenza en admitir que esto no es para ti». Clara sumergió otra carga de ropa en el agua hirviendo. «No me voy». Al final de la semana, había aprendido a moverse al ritmo del trabajo. Lavar, escurrir, colgar, planchar, doblar, entregar. La hija de la señora Leanne, May, trabajaba a su lado sin hablar mucho, pero Clara notó que la mujer la observaba con algo que podría haber sido respeto. El sábado por la noche, Ethan vino a acompañarla de regreso a la pensión. El cabello de Clara colgaba lacio por el sudor, su vestido empapado, sus manos en carne viva y sangrando en algunos lugares. «Te ves terrible», dijo él. «Gracias. Eso es exactamente lo que toda mujer quiere oír. Quiero decir, te ves agotada. ¿Estás segura de que esto es...?» «No termines esa frase», interrumpió Clara. «Estoy bien. Tus manos están sangrando. Sanarán». Caminaron en silencio por un momento. Luego Ethan dijo en voz baja, «No tienes que demostrarme nada. No te estoy demostrando nada a ti. Me lo estoy demostrando a mí misma». Él asintió lentamente. «Me parece justo, pero quizás déjame invitarte a cenar. Pareces como si no hubieras comido hoy». El estómago de Clara gruñó, traicionándola. «Está bien, pero te lo devolveré la próxima semana. Discutiremos eso más tarde». Durante el estofado y el pan en la cafetería, Clara finalmente se permitió relajarse. Le dolía todo el cuerpo, pero era un dolor honesto. El tipo que viene de trabajar, no de ser despedida o menospreciada. «La señora Liang dijo que puedo quedarme», le dijo a Ethan. «Puesto permanente si lo quiero. Esas son buenas noticias. Es un trabajo brutal, pero es mío. Suenas casi feliz por ello». Clara lo consideró. «Creo que lo estoy. Por primera vez desde que dejé Filadelfia, estoy haciendo algo que realmente importa. Esa ropa que estoy lavando pertenece a mineros que la necesitan limpia para la iglesia del domingo. A esposas de rancheros que no tienen tiempo para hacerlo ellas mismas. La señora Liang sirve a personas que el resto de este pueblo ignora. Y ahora soy parte de eso. La junta escolar no sabe lo que perdió cuando te dejó ir. La junta escolar nunca admitirá que cometió un error. Probablemente no, pero los errores tienen consecuencias, lo admitan o no». 3 semanas después de empezar su nuevo puesto, Clara comenzó a notar patrones. El negocio de la señora Leanne funcionaba sin problemas, pero era pequeño. Confinado a la sección china del pueblo y a un puñado de clientes dispuestos a cruzar esa frontera invisible. «¿Por qué no se anuncian en los campamentos mineros?», preguntó Clara una mañana mientras doblaba sábanas. La señora Liang levantó la vista bruscamente. «Campamentos mineros.
Hay tres a menos de 10 millas de Red Ridge. Esos hombres necesitan servicio de lavandería. Y por lo que he oído, están pagando precios ridículos para que alguien vaya una vez a la semana a recoger su ropa. No harán negocios con una lavandería china. Lo harán si no lo anunciamos como una lavandería china. Lo anunciamos como servicio de lavandería de Red Ridge. Rápido, asequible, confiable. May dejó de trabajar. ¿Harías eso? Fingir que no somos... No estoy fingiendo nada, interrumpió Clara. Estoy expandiendo su base de clientes. El trabajo es el mismo. La calidad es la misma. Solo estamos facilitando las cosas para la gente que es demasiado prejuiciosa para ver más allá de su propia ignorancia. Los ojos de la señora Liang se entrecerraron. ¿Tiene experiencia con este tipo de estrategia? Mi padre dirigía un negocio textil en Filadelfia. Lo vi manipular a mujeres ricas para que compraran tela inferior, convenciéndolas de que era francesa. Si él podía mentir para obtener ganancias, yo puedo torcer la verdad para sobrevivir. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de la señora Liang. Me gusta cómo piensa, señorita Whitmore. En 2 semanas, Clara había organizado una ruta de entrega a los 3 campamentos mineros. Imprimió volantes en papel barato. Lavandería Red Ridge, servicio profesional, precios justos. Y convenció a Ethan para que los distribuyera cuando vendía ganado a los campamentos. Los mineros respondieron de inmediato. Los pedidos se triplicaron, luego se cuadruplicaron. La señora Liang contrató a 2 trabajadores más. May comenzó a sonreír y Clara descubrió que tenía un talento para los negocios que su certificado de enseñanza nunca había revelado. Pero el éxito trajo atención. Harold Whitaker era el dueño de la mina de plata más grande del territorio. También era dueño de la oficina de tierras, controlaba el consejo municipal a través de sobornos cuidadosamente colocados, y tenía sus dedos en cada empresa rentable a 50 millas de Red Ridge. No apreciaba la competencia que no había aprobado. Clara lo conoció por primera vez a principios de noviembre cuando entró en la lavandería sin llamar. Era alto, bien vestido, con una especie de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señorita Whitmore, dijo, mirando el espacio de trabajo lleno de vapor con evidente disgusto. He oído cosas interesantes sobre usted. Clara dejó la camisa que estaba planchando. Señor Whitaker, ¿a qué debemos el honor? Solo quería conocer a la mujer que ha estado causando tanto revuelo. Despedida de la enseñanza. Ahora dirigiendo rutas de lavandería a mis campamentos mineros. Vaya trayectoria profesional. El trabajo honesto es trabajo honesto. Ciertamente. Aunque tengo que preguntarme, ¿sabe la señora Liang que está usando su negocio para promocionarse? Estoy promocionando el negocio. La señora Liang se beneficia de cada cliente que ganamos. Por supuesto. La sonrisa de Whitaker se amplió. Estoy seguro de que sus intenciones son puras, pero debe saber, señorita Whitmore, que ciertas personas en Redditch están empezando a preguntarse si usted es más un problema de lo que vale. Ciertas personas como usted, como ciudadanos preocupados, que valoran la estabilidad y la tradición. Es decir, personas que se benefician de mantener a otros abajo. La sonrisa desapareció. Tenga mucho cuidado, señorita Whitmore. Red Ridge puede parecer un pueblo fronterizo sin ley, pero tiene un orden social. Aquellos que perturban ese orden tienden a encontrar la vida incómoda. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo amistoso de alguien que ha vivido aquí lo suficiente como para saber cómo funcionan las cosas. Se fue sin decir otra palabra. Las manos de Clara temblaban. La señora Liang salió de la trastienda. Es peligroso, dijo en voz baja. Lo noté. Expulsó a la última persona que lo desafió. Un ranchero que intentó organizar a los trabajadores para obtener mejores salarios. Whitaker lo hizo arrestar por robo de ganado. El hombre se fue del pueblo antes del juicio. ¿Era culpable? Nadie lo sabe, pero Whitaker es dueño del sheriff, así que la culpa no importa mucho. Esa noche Clara le contó a Ethan lo que había sucedido. Estaban sentados en el porche de la pensión. El aire de otoño finalmente era lo suficientemente fresco como para necesitar un chal. Tienes que tener cuidado, dijo Ethan, su voz tensa por la preocupación. Siempre tengo cuidado. Clara, hablo en serio.
Whitaker no hace amenazas en vano. Si te está advirtiendo, es porque te estás metiendo en algo que él controla. ¿El negocio de la lavandería? No, su control sobre quién tiene éxito en este pueblo. Él decide qué negocios prosperan, qué rancheros obtienen acceso a los contratos del ferrocarril, qué familias pueden construir casas en tierras decentes. Estás teniendo éxito sin su permiso. Eso te hace peligrosa para él. Clara se apretó el chal. ¿Qué debo hacer? ¿Rendirme? ¿Dejarlo ganar? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos ser inteligentes al respecto. Nosotros... Ethan la miró, su expresión seria. ¿Crees que voy a dejar que te enfrentes a Whitaker sola? Esta no es tu lucha. Claro que lo es. Tú eres... Se detuvo. Estamos en esto juntos ahora, te guste o no. Algo en su voz hizo que el corazón de Clara latiera más rápido. Ethan, necesito decirte algo, dijo abruptamente. Sobre el rancho. ¿Qué pasa con él? Es más grande de lo que di a entender. Mi padre no me dejó un rancho modesto con deudas. Me dejó 3,000 acres y una operación de cría que abastece a la mitad de los ranchos de Montana. Lo he estado construyendo durante 2 años y está empezando a dar ganancias reales. Clara lo miró fijamente. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque la mayoría de las mujeres oyen ranchero rico y empiezan a ver signos de dólar en lugar de la persona. Quería que me conocieras primero. Al hombre, no a la propiedad. No soy como la mayoría de las mujeres, lo sé. Por eso te lo digo ahora. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Estoy construyendo algo más grande que solo un rancho, Clara. Estoy comprando tierras de familias que están a punto de perderlas por el ferrocarril. Estoy ofreciendo trabajo a inmigrantes que no pueden ser contratados en ningún otro lugar. Estoy creando un lugar donde la gente es juzgada por su carácter, no por su apellido o de dónde vienen. Eso suena caro. Lo es. Y pone nerviosa a gente poderosa. Gente como Whitaker, que se beneficia de la desesperación y la división. Estás tratando de advertirme que asociarme contigo me convierte en un objetivo aún más grande. Estoy tratando de decirte que estamos luchando la misma batalla y que somos más fuertes juntos que separados. La garganta de Clara se apretó. ¿Esto sigue siendo sobre cortejarme o sobre construir una alianza? Es sobre ambas cosas. No te mentiré, Clara. Necesito a alguien que entienda lo que estoy tratando de hacer. Alguien lo suficientemente inteligente como para ayudarme a hacerlo bien. Pero más que eso, su voz bajó. Te quiero a ti, no como una aliada o una socia de negocios, sino como la persona en la que pienso al despertar y recuerdo al dormir. Y si eso es demasiado, demasiado rápido, dímelo ahora, porque ya estoy demasiado metido como para fingir lo contrario. El mundo pareció detenerse. Clara había pasado toda su vida escuchando lo que debería querer. Seguridad, respetabilidad, una vida tranquila como la esposa de alguien y la madre de otro. Nadie la había mirado nunca como Ethan la estaba mirando ahora, como si ella fuera tanto la respuesta a una pregunta como la pregunta misma. No sé qué decir, susurró. Di que seguirás dándome oportunidades. Eso es todo lo que pido. ¿Estás pidiendo más que eso? Quizás, pero soy paciente. Antes de que Clara pudiera responder, la señora Henderson apareció en la puerta. Señorita Whitmore, hay alguien aquí para verla. Clara se levantó, agradecida por la interrupción y frustrada por ella en igual medida. ¿Quién es? Dice que su nombre es Silas Pritchard. Cada músculo del cuerpo de Clara se tensó. Silas Pritchard, el dueño del aserradero cuyo hijo Clara había disciplinado, cuya queja había iniciado la cadena de eventos que llevaron a su despido. Dígale que no estoy disponible. No creo que eso sea prudente, señorita Whitmore. Insiste. Ethan ya estaba de pie. Iré contigo. No, este es mi problema. Clara, por favor, necesito manejar esto yo misma. Entró en el salón de la pensión. Silas Pritchard estaba de pie junto a la chimenea. Su traje caro parecía fuera de lugar en la modesta habitación. Era un hombre grande, acostumbrado a salirse con la suya a través de la intimidación y el dinero. Señorita Whitmore, dijo fríamente, necesitamos hablar. No puedo imaginar qué tenemos que discutir, señor Pritchard. Ha estado esparciendo veneno sobre mi familia. El corazón de Clara martilleaba, pero mantuvo su voz firme.
No tengo idea de lo que está hablando. No se haga la tonta. Mi esposa intentó contratar el servicio de lavandería de la señora Leang la semana pasada. ¿Sabe lo que pasó? La señora Leang le dijo que el servicio estaba demasiado ocupado para aceptar nuevos clientes, pero de alguna manera encontró tiempo para la familia Hendrickson y los Patterson. Cada familia cuyos hijos usted enseñó, cada familia que la apoyó después de su despido, de repente tiene acceso a servicios que a mi familia se le niegan. La señora Liang decide qué clientes aceptar. Yo no controlo, usted lo controla absolutamente. Pritchard se acercó. Está usando esa lavandería como un arma, castigando a las familias que no la apoyaron, recompensando a las que sí lo hicieron. Es mezquino y vengativo, y no lo toleraré. La acusación quedó en el aire. Y lo terrible era que Clara no podía negarlo por completo. Ella había sugerido priorizar a ciertas familias. Se había asegurado de que las personas que la defendieron recibieran un mejor servicio que las que habían pedido su despido. Se dijo a sí misma que era por eficiencia y lealtad, pero Pritchard acababa de llamarlo por su nombre. Venganza. Salga de mi pensión, dijo en voz baja. No hasta que acepte detener esta venganza. No estoy llevando a cabo ninguna venganza. Estoy dirigiendo un negocio. Está jugando con el sustento de la gente. Y si continúa, me aseguraré de que Harold Whitaker sepa exactamente cómo está operando. Él tiene una opinión muy negativa de las personas que manipulan el comercio para beneficio personal. A diferencia de las personas que lo manipulan para obtener ganancias, estoy segura de que Whitaker se sorprenderá. El rostro de Pritchard se enrojeció. No tiene idea de con quién se está metiendo, señorita Whitmore. Ninguna idea en absoluto. Se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Clara se quedó helada en el salón. Sus manos temblaban. Oyó los pasos de Ethan detrás de ella. ¿Qué quería?, preguntó Ethan. Decirme que me he ganado enemigos poderosos. ¿Ya lo sabías? Sí, pero escucharlo en voz alta lo hace real. Se giró para mirarlo. Ethan, tal vez debería irme, ir a otro lugar, empezar de nuevo donde nadie me conozca. No, no entiendes. Si me quedo, esto empeorará. Whitaker y Pritchard no solo me amenazarán, irán tras la señora Lang, irán tras de ti. Todos los que me han ayudado estarán a tu lado porque eso es lo que hace la gente decente. La gente decente es aplastada por los poderosos. Así funciona el mundo. No en el mundo que estoy construyendo. Ethan tomó sus manos con delicadeza, cuidando su piel agrietada. Me dijiste una vez que viniste al oeste para demostrar que podías abrirte tu propio camino. Bueno, lo estás haciendo. Estás teniendo éxito a pesar de todos los que intentaron detenerte. No te rindas ahora porque un matón te amenazó. Esto es más que amenazas, lo sé. Por eso necesitas gente de tu lado. Gente que no se echará atrás cuando las cosas se pongan difíciles. Clara miró sus manos unidas y sintió que algo se abría dentro de su pecho. No se rompía, sino que se abría, dejando entrar algo que había pasado años manteniendo fuera. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurró. ¿Por qué te importa tanto? Porque me estoy enamorando de ti, dijo Ethan simplemente. Y creo que tú también podrías estar enamorándote de mí. Y eso nos aterroriza a ambos, pero está sucediendo de todos modos. Así que podríamos dejar de luchar contra ello. Las palabras deberían haberla asustado. En cambio, se sintieron como volver a casa. No sé cómo hacer esto, admitió Clara. ¿Cómo dejar entrar a alguien? ¿Cómo confiar en que no... ¿No qué? ¿No me lastimarás? ¿No me decepcionarás? No puedo prometer que no lo haré. Soy humano, Clara. Cometeré errores, pero puedo prometer que nunca dejaré de intentar ser digno de ti. Ella lo besó. No fue planeado ni apropiado ni nada que su educación en Filadelfia hubiera aprobado. Pero de pie en ese salón de pensión con corrientes de aire, con las manos en carne viva por el trabajo y su futuro incierto. Clara besó a Ethan Cole como si él fuera la única cosa sólida en un mundo cambiante. Cuando se separaron, él estaba sonriendo. ¿Significa esto que me estás dando otra oportunidad?, preguntó. Significa que estoy cansada de fingir que no quiero esto. Bien, porque estoy cansado de ser paciente.
Pasaron la siguiente hora hablando de verdad, sobre sus planes para el rancho, sus ideas para expandir la lavandería. El tipo de comunidad que ambos querían construir en un territorio que parecía decidido a aplastar a cualquiera con visión. Era pasada la medianoche cuando Ethan finalmente se fue. Clara subió las escaleras a su habitación, agotada y eufórica, y más asustada de lo que había estado desde que dejó Filadelfia. Acababa de convertirse en un objetivo más grande. Pritchard informaría a Whitaker. Las amenazas aumentarían, pero por primera vez en su vida, Clara no enfrentaba la tormenta sola. A la mañana siguiente, llegó a la lavandería y encontró a la señora Liang esperando con una expresión sombría. ¿Qué pasa?, preguntó Clara. Dos de nuestros contratos con los campamentos mineros fueron cancelados durante la noche. Los supervisores del campamento dijeron que se les había instruido usar otros servicios. Whitaker, casi con seguridad. La voz de la señora Liang era tensa. Esto es mi culpa. No debería haberte dejado expandirte tan agresivamente. Sabía que llamaría la atención. Detente. Esto no es tu culpa. Es de Whitaker y no vamos a retroceder. Clara, no entiendes de lo que es capaz. Entiendo perfectamente. Está tratando de matarnos de hambre, de hacernos dependientes de su buena voluntad, de obligarnos a arrodillarnos. Clara agarró una pila de volantes. Entonces, encontramos nuevos clientes. Nos diversificamos. Nos hacemos indispensables para tanta gente que Whitaker no puede tocarnos sin lastimarse a sí mismo. May dio un paso adelante. ¿Cómo? Siendo mejores que todos los demás. Servicio más rápido, mejor calidad, precios más bajos. Hacemos imposible que alguien justifique usar otra lavandería. Eso es caro. Entonces trabajamos más duro. Durante las siguientes 3 semanas, Clara se llevó a sí misma y a todos los demás al límite. Aceptaron más trabajo del que parecía humanamente posible. Entregaban a todas horas y en todo tipo de clima. Rebajaron los precios de todos los competidores hasta que la lavandería Red Ridge se convirtió en la única opción lógica para cualquiera que necesitara ropa limpia. Y funcionó. El negocio no solo se recuperó, explotó. Familias de pueblos vecinos comenzaron a usar su servicio. Trabajadores del ferrocarril, peones de rancho, incluso algunos de los propios empleados de Whitaker llevaban su ropa a escondidas a la operación de la señora Liang porque la calidad era innegable. Clara apenas dormía. Sus manos sangraban constantemente. Perdió un peso que no podía permitirse perder, pero siguió adelante porque detenerse significaba darle a Whitaker la victoria que quería. Ethan intentó convencerla de que bajara el ritmo. «Vas a colapsar», dijo una noche, viéndola tambalearse de agotamiento. «Estoy bien. No estás bien. Te estás agotando. Mejor que ser agotada por Whitaker». «Clara, no puedo parar ahora. Ethan, ¿no lo ves? En el momento en que muestre debilidad, él gana. Este pueblo creerá que los hombres poderosos siempre aplastan a gente como yo, que intentar construir algo mejor es inútil. No dejaré que eso suceda». Él la atrajo hacia sí y ella se dejó caer contra él. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo en voz baja. «Pero incluso los fuertes necesitan descansar. Descansaré cuando esto termine». ¿Y si nunca termina? La pregunta quedó sin respuesta entre ellos. Fue a mediados de diciembre cuando todo cambió. Clara estaba haciendo una entrega tardía en el rancho de los Patterson cuando olió humo. Apuró a su caballo, su corazón latiendo con fuerza. Para cuando llegó a la cima de la colina, pudo ver llamas saliendo del centro de Red Ridge. La escuela estaba en llamas. No recordaba el viaje de regreso al pueblo. En un momento estaba mirando las llamas consumir el edificio donde enseñó durante 6 meses. Al siguiente se estaba desmontando frente a una multitud reunida en la calle. El humo era lo suficientemente espeso como para saborearlo. «Ahí está», alguien gritó. Clara se abrió paso entre la multitud. La escuela estaba más allá de la salvación. El techo ya se había derrumbado, las paredes se doblaban hacia adentro. Hombres con cubos trabajaban para evitar que el fuego se extendiera a los edificios cercanos. Pero nadie intentaba salvar la escuela misma.
¿Dónde está la brigada de bomberos?, exigió Clara. Ocupada protegiendo los edificios que importan, respondió una voz. Harold Whitaker salió de la multitud, su rostro sombrío, pero sus ojos brillaban con satisfacción. A diferencia de este, ¿de qué estás hablando? La escuela le importa a todos. La escuela fue incendiada deliberadamente, señorita Whitmore, y todos sabemos quién es el responsable. La acusación golpeó a Clara como un golpe físico. ¿Crees que yo? Creo que has estado causando problemas desde que llegaste a Red Ridge. Creo que has estado usando ese negocio de lavandería para dividir a este pueblo por líneas étnicas. Y creo que cuando la gente decente finalmente se enfrentó a tu manipulación, decidiste contraatacar. Eso es una locura. ¿Lo es? La voz de Whitaker se elevó, llegando a toda la multitud. Fuiste despedida de esta escuela por insubordinación. Desafiaste públicamente a la junta escolar. Has estado dirigiendo un negocio que discrimina a familias respetables mientras favorece a inmigrantes y alborotadores. Y ahora, convenientemente, la escuela se quema la misma semana que te advertí sobre tu conducta. La mente de Clara corría. Estaba haciendo una entrega en el rancho de los Patterson. Tengo testigos. Podrías haberle pagado a alguien, quizás a uno de tus amigos de la lavandería china. Harían cualquier cosa por ti, ¿no es así? Viendo cuánto dinero les has hecho ganar. La multitud murmuraba ahora. Sospechas feas se extendían como el humo que aún salía de las ruinas. Harold, ya es suficiente. La voz de Ethan cortó el ruido. Apareció al lado de Clara, con la mandíbula apretada. No tienes pruebas. Tengo una escuela quemada y una mujer que ha estado causando problemas durante meses. Eso es prueba suficiente para la mayoría de la gente. El sheriff Morrison se abrió paso, su mano descansando en su cinturón de armas. Clara nunca había confiado en el sheriff. Todos sabían que Whitaker le pagaba más que el pueblo. Señorita Whitmore, dijo Morrison, su voz cargada de falsa autoridad. Voy a necesitar que venga a la oficina y responda algunas preguntas. Ella no irá a ninguna parte contigo, dijo Ethan rotundamente. Esa no es tu decisión, Cole. Lo es cuando operas bajo las órdenes de Whitaker en lugar de evidencia. El rostro de Morrison se enrojeció. Eres muy protector con alguien que podría ser una pirómana. Soy protector con alguien que está siendo incriminada por un oficial corrupto y el hombre que paga su salario. La multitud jadeó. Nadie le hablaba así al sheriff. Nadie desafiaba a Whitaker tan abiertamente. Clara agarró el brazo de Ethan. No lo hagas, susurró. Solo lo empeorarás. No puede empeorar más que esto. Pero estaba equivocado. Silas Pritchard dio un paso adelante, su rostro torcido por la ira. Mi hijo Bobby dice que vio a hombres chinos cerca de la escuela anoche alrededor de las 11 en punto. Llevaban algo que podría haber sido queroseno. Bobby es un mentiroso que fue disciplinado por acosar, replicó Clara. ¿Confiarías en su palabra por encima de una maestra despedida que ha estado planeando venganza? Sí, absolutamente lo haría. Más voces se unieron, gente con la que Clara nunca había hablado, familias que resentían el éxito de la lavandería, hombres que habían perdido negocios cuando la señora Leang rebajó sus precios. Las acusaciones se acumularon, cada una más absurda que la anterior, hasta que Clara sintió que se estaba ahogando. ¡Basta! La voz de la señora Liang resonó. La anciana se abrió paso entre la multitud, con May justo detrás de ella. Clara Whitmore no quemó esta escuela. Nunca lo haría. Por supuesto que la defenderías, interrumpió Whitaker suavemente. Te ha hecho rica. Pero pregúntese, señora Liang, ¿alguna vez le dijo cómo estaba usando su negocio? ¿Cómo estaba rechazando a buenas familias cristianas para favorecer a sus partidarios? Eso es mentira, dijo Clara. Pero su voz sonó débil incluso para ella misma, porque no era del todo mentira. La señora Leang la miró y Clara vio la pregunta en sus ojos. Clara, prioricé a ciertos clientes, personas que habían sido amables cuando otros no lo fueron. Pero nunca discriminaste, dijo Whitaker triunfalmente. Usaste el comercio como un arma. Volviste a este pueblo en su contra. Y cuando eso no fue suficiente,
Atacaste la única institución que representaba todo lo que decías valorar. No. La voz de Clara se quebró. Nunca lastimaría la escuela. Nunca. Esos niños, la educación que merecían. Eso es todo lo que siempre me importó. Entonces, ¿por qué está ardiendo?, gritó alguien desde la multitud. Clara no tenía respuesta. La verdad, que no había estado cerca de la escuela, que había pasado toda la noche haciendo entregas, parecía patéticamente inadecuada contra el peso de la acusación que la oprimía. Tiene que irse, anunció Pritchard. Esta noche, antes de que cause más daño. La multitud rugió en acuerdo. Clara sintió que la mentalidad de la turba se apoderaba. El pensamiento racional desaparecía en el miedo y la ira. Y la necesidad humana de culpar a alguien por la tragedia. Si se va para la mañana, dijo Whitaker, levantando las manos para pedir silencio. Supervisaré personalmente la reconstrucción de la escuela, mejor que antes. Una institución adecuada para los niños de Red Ridge. Fue un movimiento brillante. Ofrecerles algo bueno a cambio de expulsarla. Hacer que su partida pareciera noble en lugar de cobarde. La garganta de Clara se cerró. Miró a Ethan, a la señora Liang, a May de pie con la barbilla en alto, a pesar del odio que se derramaba hacia ellos. Está bien, dijo Clara en voz baja. Me iré. Clara, no. Ethan comenzó. No voy a dejar que la gente salga herida por mi culpa. La escuela se ha ido. Si mi partida significa que se reconstruirá, entonces eso es lo que haré. No puedes dejar que gane así. Ya ha ganado. Clara se giró para enfrentar a Whitaker directamente. Me querías fuera desde el momento en que defendí a Anna Liang. Orquestaste todo para que este momento sucediera. Felicidades. Has demostrado que el poder siempre derrota al principio. Algo parpadeó en el rostro de Whitaker. Sorpresa, tal vez, de que ella entendiera exactamente lo que había hecho. Pero se recuperó rápidamente. Simplemente estoy protegiendo a este pueblo de influencias destructivas, señorita Whitmore. Espero que encuentre la paz donde quiera que vaya. La multitud comenzó a dispersarse. El fuego estaba contenido ahora, reducido a ruinas humeantes. Clara se quedó en medio de la calle, sintiéndose vacía. La señora Liang se acercó lentamente. Tú no hiciste esto, dijo. No era una pregunta. No, pero te vas de todos modos. ¿Qué opción tengo? Quieren sangre, la mía o la tuya o la de alguien. Al menos si me voy, puedes quedarte con la lavandería. Seguir construyendo lo que empezamos. No empezamos nada si dejamos que hombres como Whitaker lo destruyan cuando quieran. May se acercó. Mi hija Anna ha estado teniendo pesadillas desde el incendio. Sigue diciendo que necesita decirle algo a alguien, pero tiene miedo. El corazón de Clara se detuvo. ¿Decirle a alguien qué? No lo sé, no quiere decirlo, pero estaba despierta anoche cuando la escuela se quemó. Su ventana da en esa dirección. Todo cambió. ¿Dónde está?, preguntó Clara con urgencia. En casa, escondida debajo de su cama. No quiere salir. Clara miró a Ethan. Necesitamos hablar con ella. Si Whitaker se entera, entonces nos movemos rápido. Corrieron a la casa de los Liang, un pequeño edificio detrás de la lavandería. Anna estaba efectivamente debajo de la cama, su pequeño rostro surcado de lágrimas. Anna, dijo Clara suavemente, arrodillándose en el suelo, soy la señorita Whitmore. ¿Me recuerdas? La niña asintió en silencio. Tu madre dice que viste algo anoche, algo sobre la escuela. Los ojos de Anna se llenaron de terror. Prometí no decirlo. Dijeron que lastimarían a la abuela si lo decía. La sangre de Clara se heló. ¿Quién dijo eso, cariño? Los hombres que iniciaron el incendio. Los vi desde mi ventana. Tenían antorchas y latas de queroseno. Uno de ellos miró hacia arriba y me vio observando. La voz de Anna bajó a un susurro. Vino a la puerta después. Dijo que si le decía a alguien, le pasarían cosas malas a mi familia. ¿Puedes describirlos?, preguntó Ethan, su voz cuidadosamente controlada. Uno era alto con una cicatriz en la cara. El otro era más bajo. Cojeaba al caminar. Trabajan en la mina del señor Whitaker. Los he visto haciendo entregas. Clara y Ethan se miraron a los ojos. Los hombres de Whitaker, no inmigrantes chinos, no los partidarios de Clara.
El propio Whitaker había ordenado quemar la escuela. Ana, dijo Clara con cuidado, ¿le dirías al sheriff lo que viste? No me creerá. Solo soy una niña china. ¿Y si otras personas vieron lo mismo? ¿Y si no fuiste la única testigo? ¿Quién más vio? Eso es lo que vamos a averiguar. Durante las siguientes 2 horas, Clara y Ethan se movieron por Red Ridge como fantasmas, tocando puertas, haciendo preguntas en voz baja, y lentamente, increíblemente, surgieron testigos. Un peón de rancho que regresaba de una partida de póker tardía y vio a 2 hombres cerca de la escuela cargando suministros. Una viuda que no podía dormir y había observado desde su ventana cómo unas figuras se movían en la oscuridad. Un minero que había reconocido a los hombres como los matones de Whitaker, pero que había tenido demasiado miedo para hablar. Ninguno de ellos se había presentado. El miedo a las represalias de Whitaker los mantenía en silencio. Pero Clara se iba de todos modos. ¿Qué tenían que perder ahora? Para la medianoche tenían 6 testigos. No suficientes para convencer a todos, pero suficientes para sembrar la duda. Llevamos esto al sheriff. Ethan dijo, Morrison trabaja para Whitaker. Lo enterrará. Entonces nos aseguramos de que Whitaker no pueda enterrarlo. Llevamos a los testigos al salón mañana por la mañana. Hacemos que testifiquen frente a todos. Obligamos a Morrison a actuar. Clara negó con la cabeza. Estas personas estarán en peligro. Whitaker tomará represalias. No si suficiente gente los apoya. No si todo el pueblo escucha la verdad al mismo tiempo. Eso es un riesgo. Todo lo que vale la pena hacer es un riesgo. Ethan le agarró las manos. Tú me enseñaste eso. Arriesgaste todo para defender a Ana Leang. Arriesgaste tu reputación para construir la lavandería. Arriesgaste tu corazón para darme una oportunidad. Ahora es el turno de todos los demás de arriesgar algo por lo que es correcto. Clara miró los rostros de las personas que habían aceptado testificar. Gente común, gente asustada, gente que podría perderlo todo si esto salía mal. Pero estaban aquí de todos modos. Mañana por la mañana, dijo, a primera luz. Reunimos a todos en la calle antes de que Whitaker sepa lo que está pasando. Pasaron el resto de la noche preparándose. Ethan cabalgó a su rancho y regresó con una docena de sus trabajadores más confiables. La señora Liang corrió la voz por la comunidad china. Incluso el padre de Tommy Patterson, el ranchero cuyo hijo Clara había enseñado a leer, apareció con una expresión sombría y un rifle cargado. Escuché que vas a hacer frente, dijo simplemente. Creo que ya es hora de que alguien lo haga. El amanecer llegó frío y claro. Clara estaba en medio de la calle principal de Red Ridge, sus testigos reunidos a su alrededor, enfrentando a la creciente multitud de curiosos del pueblo. Estaba agotada, aterrorizada y más segura de sí misma que nunca. Harold Whitaker apareció, flanqueado por el sheriff Morrison y Silas Pritchard. Echó un vistazo a la reunión y su expresión se ensombreció. ¿Qué es esto?, exigió. La verdad, dijo Clara, su voz se escuchó al otro lado de la calle, sobre quién realmente quemó la escuela. Ya sabemos quién. Ana Leang, diles a todos lo que viste. La niña dio un paso adelante, temblando, pero su voz era clara. Vi a 2 hombres prender fuego a la escuela, hombres que trabajan en la mina del señor Whitaker. Uno amenazó a mi abuela si le decía a alguien. El rostro de Whitaker se puso pálido, luego rojo. Eso es absurdo, la imaginación de una niña. Yo también los vi, interrumpió el peón de rancho. Alrededor de las 11:30, reconocí a Tom Blake y Marcus Hall, ambos en la nómina de Whitaker. Uno por uno, los testigos hablaron. Cada testimonio añadía otra grieta a la fachada de rectitud de Whitaker. El ánimo de la multitud cambió. La incertidumbre reemplazó a la ira. La gente que había estado lista para expulsar a Clara comenzó a mirar a Whitaker con sospecha. Este es un ataque coordinado, dijo Whitaker, su voz elevándose. Les ha pagado a estas personas para que mientan. No le pagué a nadie, dijo Clara fríamente. Pero me pregunto, ¿les pagaste a Tom Blake y Marcus Hall? ¿Seguían órdenes cuando quemaron la escuela? ¿O actuaron por iniciativa propia para ayudarte a resolver un problema? No tienes pruebas, entonces preguntémosles. La voz de Ethan resonó.
¿Dónde están Blake y Hall esta mañana? Qué curioso que no se les encuentre por ninguna parte. Morrison dio un paso adelante, su mano en su arma. Ya es suficiente. Esto es una calumnia contra un respetado hombre de negocios. Es el testimonio de múltiples testigos, replicó Ethan. ¿Te niegas a investigar porque tienes miedo de lo que encontrarás? ¿O porque Whitaker te paga para que mires hacia otro lado? La multitud murmuró. La mano de Morrison cayó de su arma. La incertidumbre cruzó su rostro. Por primera vez pareció darse cuenta de que proteger a Whitaker podría costarle más de lo que ganaría. «Quiero que traigan a Blake y Hall para interrogarlos», gritó alguien. Clara lo reconoció. Un comerciante que había perdido negocios por la lavandería, pero que siempre había sido justo. Si son inocentes, pueden decirlo ellos mismos. «De acuerdo», gritó otra voz. Más se unieron. El impulso que Clara había sentido crecer toda la mañana de repente se cristalizó en algo imparable. Whitaker también lo vio. Su expresión cambió de ira a cálculo. «Esto es el gobierno de la turba», dijo, tratando de recuperar el control. «No tomamos decisiones basadas en chismes y acusaciones. Tenemos procesos, leyes que tú controlas», interrumpió Clara. «Procesos que tú manipulas. Pero no puedes manipular la verdad, señor Whitaker. Y la verdad es que quemaste la escuela para incriminarme. Me querías fuera tan desesperadamente que destruiste lo único que este pueblo realmente necesitaba. Pruébalo. Lo haré». Clara sacó un papel doblado de su bolsillo, un recibo de entrega del rancho Patterson, con fecha y firma. Estaba a 20 millas del pueblo cuando la escuela se quemó. Varias personas me vieron. Mientras tanto, tus hombres fueron vistos en la escuela con queroseno y antorchas. Así que, o todos mienten excepto tú, o tú ordenaste el incendio y me culpaste por ello. El silencio fue absoluto. Luego, alguien al fondo de la multitud gritó: «Vi a Blake ayer. Tenía quemaduras en las manos. Dijo que era de la forja. Pero, ¿y si...?» «Y Hall se fue del pueblo anoche», añadió otra voz. De repente, su esposa dijo que tenía un asunto urgente en otro lugar. Las grietas se convirtieron en fisuras. Las fisuras se convirtieron en abismos. Y el imperio de miedo cuidadosamente construido por Whitaker comenzó a desmoronarse. «Sheriff Morrison», dijo Ethan claramente, «tiene una elección. Investigue esto adecuadamente o explique a los alguaciles federales por qué se negó cuando tenía múltiples testigos y sospechosos en fuga». Morrison miró a Whitaker, luego a la multitud y de nuevo a Whitaker. Clara pudo ver el cálculo ocurriendo. Lealtad a un pagador versus autopreservación. La autopreservación ganó. Enviaré a los ayudantes a buscar a Blake y Hall», dijo Morrison a regañadientes. «Les haré algunas preguntas». «No es suficiente», dijo Clara. «Quiero una investigación formal. Quiero que cada testigo sea entrevistado y quiero que las operaciones mineras de Whitaker sean examinadas para ver si ha estado usando recursos de la compañía para intimidar a la gente y destruir propiedades». «Ahora espera un minuto». Whitaker comenzó. «No, tú espera». Clara se acercó a él, lo suficientemente cerca como para ver la rabia en sus ojos. «Has controlado este pueblo a través del miedo y el dinero durante años. Tú decides quién tiene éxito y quién fracasa, quién obtiene justicia y quién es aplastado. Pero cometiste un error cuando viniste por mí porque no me asusto fácilmente y no me rindo». Palabras valientes de alguien que estaba lista para huir anoche. Estaba lista para huir para proteger a otras personas. Pero esas personas están conmigo ahora, y no hay nada que puedas hacernos a todos sin revelar exactamente qué tipo de hombre eres realmente. La máscara de Whitaker finalmente se rompió. Un odio puro brilló en su rostro. «¿Crees que has ganado?», sisió lo suficientemente bajo como para que solo Clara pudiera oír. «¿Crees que esto cambia algo? Soy el dueño de este pueblo. Soy el dueño del sheriff, del consejo, de los contratos del ferrocarril. Eres una maestra despedida sin dinero y sin futuro. Y cuando este momento pase, cuando la gente recuerde que la estabilidad importa más que los principios, yo seguiré aquí y tú seguirás siendo nada». Clara sonrió.
Una sonrisa real, feroz y segura. Tal vez, dijo en voz baja, pero al menos seré nada con la conciencia tranquila. Puedes decir lo mismo. Se giró para dirigirse a la multitud. El señor Whitaker cree que el poder lo hace intocable. Piensa que el miedo es más fuerte que la verdad. Yo digo que le demostremos que está equivocado. Digo que construyamos un pueblo donde los maestros no sean castigados por defender a los niños, donde los negocios no sean destruidos por contratar inmigrantes, donde la justicia signifique algo más que quien pueda pagar más. Bonito discurso, Whitaker se burló, pero los discursos no reconstruyen escuelas. No, la gente lo hace. Ethan dio un paso adelante. Estoy donando tierras en mi rancho para una nueva escuela. Quien esté dispuesto a ayudar a construirla, que me busque. Suministraré madera al costo, anunció el comerciante que había hablado antes. Mis trabajadores ayudarán con la construcción, añadió el padre de Tommy Patterson. Más voces se unieron. Ofertas de materiales, mano de obra, tiempo. El pueblo que se había vuelto contra Clara 12 horas antes ahora se unía en torno a los mismos principios que Whitaker había intentado destruir. Clara lo observó, su garganta apretada por la emoción. Para esto había venido al oeste. No para enseñar en un edificio, sino para ayudar a construir algo en lo que valiera la pena creer. Whitaker también lo vio, y por primera vez desde que Clara lo había conocido, pareció inseguro. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz carecía de convicción. Sí, dijo Clara, sí lo está. Se fue sin decir otra palabra. Morrison y Pritchard lo siguieron, aunque Pritchard miró hacia atrás una vez con algo que podría haber sido un respeto a regañadientes. Cuando se fueron, la multitud estalló. La gente rodeó a Clara, ofreciendo felicitaciones, disculpas por dudar de ella, promesas de apoyo. Fue abrumador y agotador, y más de lo que jamás había esperado. Ethan la encontró en el caos. Lo lograste, dijo. Lo logramos, Clara. Ella lo besó allí mismo, en medio de la calle, frente a Dios y a Redditch y a cualquiera que le importara mirar. Cuando se separaron, Ethan sonreía como un amanecer. ¿Significa esto que te quedas?, preguntó. Significa que he terminado de huir de la gente que me necesita y de la gente que necesita que me quede. La celebración duró quizás 10 minutos antes de que la realidad se impusiera. Clara estaba en el centro de una multitud que acababa de presenciarla exponer a Harold Whitaker, el dueño de minas más poderoso de Montana, como un pirómano y un mentiroso. Se habían unido en su defensa. Habían prometido ayudar a reconstruir la escuela, pero las promesas hechas en el calor de la ira justa tenían una forma de evaporarse cuando la gente recordaba que todavía tenían que vivir en el mismo pueblo que el hombre al que justificaban. Clara lo vio suceder, el cambio de la solidaridad a la incertidumbre, la gente intercambiando miradas, recordando que Whitaker controlaba los contratos del ferrocarril, que era dueño de la mitad de los edificios comerciales en Redditch, que enfrentarse a él podría sentirse bien en el momento, pero podría costarles todo mañana. Deberíamos empezar con los planes de la escuela, dijo Ethan, su voz cortando el silencio nervioso. El capataz de mi rancho puede inspeccionar la mejor ubicación esta tarde. Nadie respondió. El padre de Tommy Patterson se aclaró la garganta. Sobre esa madera que ofrecí, necesito revisar mi inventario, asegurarme de que puedo prescindir de ella. Por supuesto, dijo Clara, su estómago se hundía. El comerciante que exigió la investigación de Whitaker de repente recordó un asunto urgente en otro lugar. Los voluntarios que habían prometido su trabajo comenzaron a poner excusas. En 20 minutos, la multitud se había dispersado, dejando a Clara, Ethan, la señora Liang y May de pie en una calle vacía. Tienen miedo, dijo May en voz baja. Deberían tenerlo, respondió la señora Liang. Whitaker no perdona la humillación pública. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Clara. ¿Fingir que esta mañana no sucedió? ¿Volver a ser invisibles? Construimos la escuela de todos modos, dijo Ethan firmemente. Con o sin ellos. ¿Con qué recursos? Los oíste echarse para atrás. Tengo madera en mi tierra. Tengo trabajadores. No necesitamos el permiso del pueblo para hacer lo correcto. Clara quería creerle,
pero había visto este patrón antes en Filadelfia. Cuando los competidores de su padre se unieron para dejarlo fuera del mercado textil, la resistencia aislada nunca ganaba contra el poder coordinado. No es suficiente, dijo. Incluso si construimos una escuela en tu rancho, Whitaker se asegurará de que nadie envíe a sus hijos allí. La pintará como un puesto de avanzada para alborotadores e inmigrantes y la gente le creerá, porque creerle es más seguro. Entonces, ¿qué sugieres? No lo sé. La admisión dolió. Pensé que exponerlo sería suficiente. Pensé que si la gente veía la verdad, elegirían la justicia sobre el miedo. Pero me equivoqué. Ethan la agarró suavemente por los hombros. No te equivocaste. Eligieron la justicia. Durante unos 10 minutos, todo este pueblo se enfrentó a un tirano. Eso no es nada, Clara. Tampoco es suficiente. Caminaron de regreso a la lavandería en silencio. La señora Liang hizo té. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa. El agotamiento se apoderó de ellos como la niebla. Necesitamos pruebas, dijo May de repente. Todos la miraron. El testimonio no es suficiente. Los testigos pueden ser intimidados o comprados. Necesitamos pruebas físicas de que Whitaker ordenó el incendio. Algo que no pueda negar o explicar. ¿Cómo qué?, preguntó Clara. Registros de pago, órdenes escritas, algo que lo vincule directamente con Blake y Hall. Esos hombres se han ido, y aunque Morrison los traiga de vuelta, nunca testificarán contra Whitaker. Les paga demasiado bien. Entonces encontramos otra manera. La voz de May era tranquila pero decidida. Mi difunto esposo llevaba los libros de la mina de Whitaker antes de morir. Solía decir que Whitaker llevaba 2 juegos de libros contables, uno para los recaudadores de impuestos y otro que mostraba las ganancias reales. El libro real incluía pagos por actividades fuera del negocio normal. El corazón de Clara comenzó a acelerarse. ¿Sabes dónde se guardan estos libros? En la oficina de la mina, en una caja fuerte cerrada en la habitación privada de Whitaker. No podemos entrar en la oficina de Whitaker, dijo Ethan rotundamente. Eso no solo es ilegal, es suicida. ¿Entonces dejamos que gane?, replicó Clara. Tenemos testigos que vieron a sus hombres quemar la escuela. Sabemos que orquestó todo. Pero sin pruebas, se sale con la suya y volvemos a donde empezamos. Excepto que ahora todos los que nos ayudaron son un objetivo para su venganza. Entrar en su oficina no cambiará eso. Solo le dará una excusa para que te arresten de verdad, no si encontramos lo que buscamos. Discutieron durante 1 hora. Ethan insistió en que era demasiado peligroso. La señora Liang estuvo de acuerdo, pero Clara sintió que la certeza se cristalizaba dentro de ella. La misma certeza que había sentido cuando defendió a Anna Liang, cuando se bajó del tren, cuando besó a Ethan frente a todo el pueblo. Algunas batallas no se podían ganar jugando a lo seguro. Voy a ir esta noche, anunció, con o sin ayuda. Clara, él quemó la escuela para destruirme, está aterrorizando a los testigos para protegerse y seguirá haciéndolo hasta que alguien lo detenga. Si ese alguien tengo que ser yo, que así sea. Ethan la miró fijamente por un largo momento, luego suspiró. Está bien, pero voy contigo. Yo también, añadió May. La señora Liang negó con la cabeza. Están todos locos, pero supongo que eso es mejor que ser cobardes. Pasaron la tarde planeando. May dibujó un mapa de la oficina de la mina a partir de las descripciones de su difunto esposo. Ethan estudió los horarios de las patrullas. Whitaker empleaba vigilantes nocturnos, pero eran predecibles, más interesados en mantenerse calientes que en vigilar de verdad. La caja fuerte está detrás de una pintura de alguna montaña, dijo May. Mi esposo se quejaba de ella constantemente. Decía que Whitaker pensaba que era sutil. ¿Puedes abrir una caja fuerte?, le preguntó Clara a Ethan. No, pero conozco a alguien que sí. Regresó 2 horas después con un hombre curtido llamado Jack, que había trabajado como cerrajero antes de dedicarse al trabajo de rancho. Jack escuchó el plan con creciente alarma. ¿Quieres que abra la caja fuerte de Whitaker?, dijo lentamente. El mismo Whitaker que es dueño de la mitad de Montana y hace que maten a la gente por deberle dinero. Eso es un rumor, dijo Ethan. Es un hecho.
Mi primo desapareció después de enfrentarse a Whitaker por un acuerdo de tierras. Encontraron su cuerpo 3 meses después. El sheriff dictaminó que fue un accidente. ¿Nos ayudarás o no? Jack miró a Clara. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. Porque si no detenemos a Whitaker ahora, seguirá destruyendo a cualquiera que amenace su control. Hoy soy yo. Mañana es alguien más. Eventualmente, somos todos. Eso es muy noble. También muy estúpido. Probablemente. Pero lo haré de todos modos. Jack suspiró. Mi esposa me va a matar, pero sí, ayudaré. Esperaron hasta la medianoche. Clara vestía ropa oscura prestada de May. Ethan llevaba una pistola que juró que no usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Jack trajo sus herramientas envueltas en tela para amortiguar cualquier ruido. La oficina de la mina estaba en las afueras del pueblo. Un edificio bajo con ventanas enrejadas y un solo guardia haciendo rondas cada 30 minutos. Observaron desde las sombras mientras pasaba, luego se movieron rápidamente hacia la entrada trasera. Jack abrió la puerta en 90 segundos. Dentro, la oficina olía a tabaco y papel viejo. Ethan encendió una pequeña linterna, manteniendo la luz baja. El mapa de May los llevó a la habitación privada de Whitaker. La puerta estaba cerrada, pero Jack también se encargó de eso rápidamente. La pintura estaba exactamente donde May había descrito. Detrás de ella, una caja fuerte de acero con una cerradura de combinación. Jack se arrodilló frente a ella, presionando su oreja contra el metal. Clara vigilaba la puerta. Su corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que resonaba en todo el edificio. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, susurró Ethan. Podrían ser 5 minutos. Podría ser 1 hora. Las cajas fuertes no son predecibles. No tenemos 1 hora. El guardia hace sus rondas. Un clic, luego otro. Las manos de Jack se movían con precisión practicada. Casi está, murmuró. Clara oyó pasos afuera, botas pesadas sobre la grava. Alguien viene, siseó. No puedo parar ahora. Estoy muy cerca. Los pasos se hicieron más fuertes. Clara se apretó contra la pared, apenas respirando. Ethan apagó la linterna, sumergiéndolos en la oscuridad. La puerta principal traqueteó. Alguien intentando abrirla. Otro clic de la caja fuerte. «Lo tengo», respiró Jack. La puerta se abrió de golpe. La luz de una linterna inundó la habitación. Harold Whitaker estaba en la puerta, flanqueado por 2 hombres armados que Clara nunca había visto antes. No eran Blake y Hall. Reemplazos. «Señorita Whitmore», dijo Whitaker con calma, allanamiento de morada. «Eso es un delito grave». La mente de Clara corría. Estaban atrapados, completamente, innegablemente atrapados. Y Whitaker parecía casi complacido por ello. «Estábamos buscando pruebas», dijo, tratando de mantener la voz firme. «¿Pruebas de qué? ¿De que ordenaste a Blake y Hall quemar la escuela?» Interesante teoría. Desafortunadamente, estás en mi oficina ilegalmente, lo que significa que cualquier cosa que encuentres es inadmisible, incluso si sobrevives lo suficiente para presentarla. La amenaza era clara. La mano de Ethan se movió hacia su pistola, pero uno de los hombres de Whitaker ya tenía un rifle apuntando a su pecho. «No lo hagas», dijo Whitaker. «Odiaría tener que explicar por qué tuve que dispararte en defensa propia mientras robabas mi propiedad. Todo el pueblo sabe que vinimos aquí». Clara mintió desesperadamente. «Si algo nos pasa, todo el pueblo asumirá que murieron intentando cometer un crimen. Trágico, pero predecible». Whitaker se acercó. «Intenté tratarla humanamente, señorita Whitmore. Le di múltiples oportunidades para irse en silencio, pero insistió en hacer esto personal. Tú lo hiciste personal cuando quemaste la escuela. Yo no quemé nada. Blake y Hall actuaron sin mi conocimiento o aprobación. Empleados demasiado entusiastas que malinterpretaron sus instrucciones. Trágico, en realidad. Ya los he despedido de su empleo. Era una coartada perfecta. Negación plausible envuelta en falso arrepentimiento». «Nadie creerá eso», dijo Clara.
Todos lo creerán porque la alternativa es creer que el ciudadano más prominente de Red Ridge es un criminal. Y la gente no quiere creer eso. Los hace sentir inseguros. Tenía razón. Clara sabía que tenía razón. Incluso con testigos, incluso con testimonios, el dinero y el poder de Whitaker le permitirían remodelar la narrativa hasta que emergiera sin culpa. A menos que encontraran ese libro de contabilidad. La caja fuerte está abierta, dijo Jack en voz baja. Todos lo miraron. Todavía estaba arrodillado frente a la caja fuerte con las manos dentro. Si sacan algo de esa caja fuerte, dijo Whitaker con cuidado, mis hombres les dispararán a todos. ¿Están preparados para morir por lo que sea que haya ahí dentro? Clara miró a Ethan, a Jack, a los rifles que les apuntaban. Luego miró a Whitaker y vio algo que reconoció. El mismo miedo que había visto en los ojos de las esposas de la alta sociedad de Filadelfia cuando su padre había amenazado con exponer sus indiscreciones financieras. El miedo a que los secretos salieran a la luz. Sí, dijo, estoy preparada para morir por la verdad. Se abalanzó sobre la caja fuerte. Whitaker gritó. Sus hombres levantaron sus rifles. Ethan tacleó a uno de ellos. La habitación estalló en caos. Las manos de Clara se cerraron sobre un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Lo sacó justo cuando alguien la agarró por detrás. Le lanzó el libro a Jack, quien lo atrapó y corrió hacia la puerta trasera. Un disparo explotó en la pequeña habitación. Los oídos de Clara zumbaron. Alguien gritó. Luego Ethan la estaba arrastrando hacia la puerta, gritando algo que no podía oír a través del zumbido. Tropezaron en la noche, con Jack delante de ellos, el libro de contabilidad apretado contra su pecho. Más disparos. Astillas de madera detrás de ellos. Corrieron a través de la oscuridad, zigzagueando entre los edificios. Los pulmones de Clara ardían. Detrás de ellos, los hombres de Whitaker gritaban, organizando la persecución. «La iglesia», jadeó Ethan. «Toca la campana». Clara entendió de inmediato. La campana de la iglesia era la señal de emergencia de Red Ridge. Fuego, ataque, catástrofe. Despertaría a todo el pueblo. Irrumpieron por las puertas de la iglesia. Jack corrió hacia la cuerda de la campana mientras Ethan barricaba la entrada con bancos. Clara buscó a tientas cerillas, encendiendo todas las linternas que pudo encontrar. La campana comenzó a sonar, profunda, resonante, imposible de ignorar. En minutos aparecieron luces en las ventanas de todo Red Ridge. Las puertas se abrieron. La gente salió en camisón, confundida y alarmada. Los hombres de Whitaker llegaron a la iglesia, pero no forzaron la entrada. Demasiados testigos ahora, demasiada gente mirando. El sheriff Morrison llegó, con aspecto agobiado. ¿Qué demonios está pasando? Tenemos pruebas, dijo Clara. Su voz se escuchó por encima de la multitud reunida. Pruebas de que Harold Whitaker ordenó quemar la escuela. Sostuvo el libro de contabilidad por el que Jack había muerto. No, no muerto. Jack estaba vivo, sangrando por una herida en el hombro, pero vivo, aferrado al libro como si fuera la salvación misma. Eso es propiedad robada, dijo Whitaker, apareciendo al borde de la multitud. Fue tomado durante un allanamiento ilegal en mi oficina. Entonces arréstenos, desafió Clara. Aquí mismo, frente a todos. Arréstenos por robar la evidencia que prueba que usted es un criminal. Morrison miró entre ellos, atrapado en una posición imposible. «Muéstranos lo que hay en el libro», gritó alguien. El comerciante de esta mañana, el que había ofrecido madera y luego se había echado para atrás. «Son registros comerciales privados», dijo Whitaker rápidamente. «Información confidencial». «Entonces no tienes nada que ocultar», interrumpió Clara. Abrió el libro de contabilidad. Sus manos temblaban. Las entradas estaban codificadas, abreviadas, difíciles de descifrar. Pero una entrada destacaba. 14 de diciembre, pago a T-Bay y MH por remoción estructural y distracción. $200. Tom Blake y Marcus Hall. La fecha en que la escuela se quemó. Remoción estructural, leyó Clara en voz alta.
¿Así es como llamas al incendio provocado? Ese es un pago legítimo por trabajos de demolición en un edificio viejo que poseía. Nada siniestro. ¿Qué edificio? No lo recuerdo de memoria. Porque no existe, presionó Clara. Pagaste a Blake E. Hall $200 la misma noche que la escuela se quemó. La misma noche que los testigos los vieron con queroseno y antorchas. La misma noche que amenazaron a Anna Leang para que guardara silencio. Coincidencia. Malentendido. Estás tergiversando transacciones comerciales inocentes. Entonces explica esto. Clara pasó las páginas, encontrando más entradas. Pagos mensuales al Sheriff Morrison, etiquetados como consulta de seguridad. ¿Así es como llamamos a los sobornos ahora? El rostro de Morrison se puso blanco. La multitud murmuraba ahora, la ira crecía. Clara podía sentir que el impulso cambiaba de nuevo. No la oleada emocional de esta mañana, sino algo más frío y peligroso. La ira de la gente al darse cuenta de que habían sido manipulados. Has controlado este pueblo a través del miedo y la corrupción, dijo Clara, su voz elevándose. Has decidido quién tiene éxito y quién fracasa. Has usado tu dinero para comprar a las fuerzas del orden y silenciar a la oposición. Y cuando una maestra de escuela se atrevió a tratar a todos los niños por igual, quemaste la escuela y trataste de culparla por ello. Eso es calumnia. Es la verdad. Y todos aquí lo saben. La compostura de Whittaker finalmente se rompió. Hipócrita santurrona. Viniste a Red Ridge fingiendo ser una noble maestra, pero solo eres otra alborotadora que no puede aceptar que el mundo tiene un orden natural. Gente como yo mantiene la civilización. Gente como tú la destruye con tu idealismo ingenuo. ¿Civilización? La risa de Clara fue amarga. ¿Llamas a esto civilización? Un pueblo donde a los niños se les niega la educación por su etnia, donde los dueños de negocios son extorsionados para que cumplan, donde cualquiera que desafíe la corrupción es amenazado o expulsado. Yo lo llamo realidad, y a la realidad no le importan tus bonitos principios, señorita Whitmore. Recompensa a los fuertes y castiga a los débiles. He construido todo lo que tengo entendiendo esa simple verdad. Entonces mira qué rápido lo pierdes, dijo Clara en voz baja. Cuando la gente recuerde que te superan en número. El silencio que siguió fue profundo. Whittaker miró los rostros que lo rodeaban. Gente que había controlado a través de la presión económica, la intimidación, el miedo cuidadosamente mantenido. Y por primera vez, ese control vaciló. Sheriff Morrison, dijo Ethan claramente, tiene pruebas de incendio provocado, soborno y conspiración. ¿Va a hacer cumplir la ley o va a confirmar que Whittaker es su dueño por completo? El rostro de Morrison pasó por una docena de emociones: miedo, ira, resignación. Finalmente, algo que podría haber sido alivio. Harold Whittaker dijo, su voz temblaba. Está bajo arresto por incendio provocado y corrupción de funcionarios públicos. Whittaker lo miró con genuina sorpresa. No puedes estar hablando en serio. He terminado de ser tu marioneta. Estás acabado en este pueblo. ¿Entiendes eso? Acabado. Tal vez, pero al menos podré mirar a mis hijos a los ojos. Los ayudantes de Morrison, claramente inseguros, pero siguiendo órdenes, se movieron hacia Whittaker. Por un momento, Clara pensó que podría resistirse, pero vio los rostros de la multitud. Vio el libro de contabilidad en sus manos y entendió que su imperio acababa de desmoronarse. Esto no ha terminado, dijo mientras se lo llevaban. Tengo abogados, recursos. No has ganado nada. Hemos ganado la verdad, respondió Clara. Eso es suficiente por ahora. Mientras Whittaker desaparecía en la noche, la multitud comenzó a dispersarse. Algunas personas se acercaron a Clara con disculpas. Otras evitaron su mirada, avergonzadas de su cobardía anterior. Unos pocos, incluyendo al comerciante y al padre de Tommy Patterson, se quedaron. Sobre esa escuela, dijo el comerciante bruscamente, mi oferta sigue en pie, madera al costo y ayudaré con la construcción yo mismo. Yo también, añadió Patterson. Mis hijos merecen algo mejor de lo que les hemos estado dando. Más gente se ofreció como voluntaria.
Voluntarios de verdad esta vez, no atrapados en una rectitud momentánea, sino haciendo compromisos reales. Ethan apartó a Clara mientras el médico del pueblo vendaba el hombro de Jack. Casi nos matas esta noche, dijo. Lo sé. Entraste en la oficina de Whitaker basándote en una suposición y casi provocas un tiroteo en medio del pueblo. Lo sé. Y de alguna manera, increíblemente, funcionó. Ahora sonreía. Eres la persona más valiente que he conocido o la más loca. ¿No puedo ser ambas cosas? La besó, suave y gentilmente, a pesar de todo lo que acababan de sobrevivir. Te amo, dijo cuando se separaron. He estado tratando de no decirlo porque parecía demasiado pronto, demasiado rápido. Pero casi te pierdo esta noche y no puedo seguir fingiendo que no lo siento. La garganta de Clara se apretó. Yo también te amo, aunque probablemente tengas razón sobre la parte de la locura. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miró la iglesia, a la gente que aún estaba reunida, al pueblo que la había rechazado y se había unido a ella y la había rechazado de nuevo, y que ahora, tal vez, finalmente estaba listo para construir algo mejor. Ahora construimos la escuela, dijo, la que Red Ridge realmente necesita. La construcción comenzó 3 días después del arresto de Whitaker. El capataz del rancho de Ethan marcó la ubicación en un tramo de tierra plano, con buen drenaje y vistas a las montañas. Clara observaba cómo los primeros postes se hundían en el suelo helado, su aliento formaba nubes en el aire de diciembre. Realmente está sucediendo, dijo. La señora Liang le entregó una taza de café. ¿Pensaste que no sucedería? Pensé que la gente perdería el valor una vez que la emoción se desvaneciera. Volverían a tener miedo. Algunos lo hicieron. Los que no están aquí. La señora Liang señaló a la docena de trabajadores que ya transportaban madera. Pero esta gente no están trabajando por emoción. Están trabajando porque finalmente ven lo que es posible. El trabajo fue brutal. El invierno hizo que cada tarea fuera el doble de difícil. El suelo se resistía a las palas. La madera se agrietaba con el frío. Hombres que habían prometido ayudar aparecían 1 o 2 días y luego desaparecían de vuelta a sus vidas normales. Pero otros se quedaron. El padre de Tommy Patterson trabajaba cada mañana antes de ir a su rancho. El comerciante suministraba materiales y ayudaba con la carpintería. Incluso Jack, todavía recuperándose de su herida en el hombro, apareció para supervisar los cimientos. Me salvaste la vida en la oficina de Whitaker, le dijo a Clara. Lo menos que puedo hacer es ayudarte a construir algo por lo que valga la pena vivir. 2 semanas después de iniciada la construcción, el sheriff Morrison llegó al lugar. Parecía más viejo de lo que Clara recordaba, como si el arresto de Whitaker lo hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Señorita Whitmore, dijo, con el sombrero en la mano. ¿Podríamos hablar? Se alejaron del ruido de la construcción. Morrison pateó la tierra helada, claramente incómodo. Quería disculparme, dijo finalmente, por todo. Por mirar hacia otro lado cuando Whitaker amenazaba a la gente. Por casi arrestarla cuando sabía que era inocente. Por ser el tipo de oficial de la ley que este pueblo merecía perder. Arrestaste a Whitaker al final. Eso requirió valor, requirió vergüenza. Hay una diferencia. La miró directamente. He sido sheriff durante 12 años. En ese tiempo, dejé que Whitaker me controlara porque era más fácil que luchar contra él, más seguro, más rentable. Y me dije a mí mismo que estaba bien porque en su mayoría dejaba en paz a la gente común. Pero no lo hizo. No, los controlaba de maneras que ni siquiera reconocían y yo le ayudé a hacerlo. La voz de Morrison se quebró. Mi hija me preguntó la semana pasada si era un buen sheriff. Tiene 8 años y no pude responderle. Clara sintió una simpatía inesperada. ¿Qué harás ahora? Mi trabajo, la versión real. Los abogados de Whitaker están tratando de que lo liberen bajo fianza. Estoy luchando contra eso. Los alguaciles federales vienen la próxima semana para investigar sus operaciones mineras. Resulta que hay evidencia de fraude más allá del incendio provocado. Y estoy trabajando con el Consejo Municipal para reformar cómo manejamos las quejas de corrupción. Eso es bueno. No es suficiente, pero es un comienzo. Morrison se puso el sombrero de nuevo. La escuela que estás construyendo,
Cuando esté terminada, me gustaría que mi hija asistiera si la aceptas. Todos los niños son bienvenidos, Sheriff. Ese es el punto. Él asintió y se alejó, dejando a Clara con la extraña comprensión de que la caída de Whitaker había liberado a más que solo a ella. Había liberado a todos los que él había controlado. Para Navidad, la estructura de la escuela estaba completa. Era más grande que el edificio antiguo. Ethan había insistido en tener espacio para crecer. Clara caminó a través del esqueleto de paredes, imaginando escritorios y libros y niños aprendiendo sin miedo a ser juzgados por sus apellidos. «Te ves feliz», dijo Ethan, apareciendo con 2 tazas de sidra. «Lo estoy. Por primera vez en meses, realmente siento que estamos construyendo algo que durará». Sobre eso, la voz de Ethan cambió, se volvió más seria. «Necesito decirte algo sobre la escuela». El estómago de Clara se encogió. «¿Qué pasa?» «No pasa nada, pero he estado pensando. Este edificio es más que solo reemplazar lo que se quemó. Tenemos espacio para 60 estudiantes. Tenemos donaciones llegando de campamentos mineros y ranchos de todo el territorio. La gente está prestando atención a lo que estamos haciendo aquí. Y... y creo que deberías convertirla en más que solo una escuela. Conviértela en una academia. Una institución real donde niños de todas partes puedan venir a aprender. Familias de rancheros, familias de inmigrantes, cualquiera que quiera educación en lugar de solo trabajo». Clara lo miró fijamente. «Eso es ambicioso. Tú eres ambiciosa. Siempre lo has sido. La junta escolar te despidió por enseñar a todos los niños por igual. Así que construye un lugar donde ese sea el fundamento en lugar de la controversia». La idea echó raíces de inmediato. No solo una escuela de reemplazo, sino algo más grande. Una declaración de que la educación pertenecía a todos, no solo a las familias que los hombres poderosos consideraban dignas. «Sería caro», dijo Clara lentamente. «Necesitaríamos más maestros, más libros, alojamiento para los estudiantes que viven demasiado lejos para viajar. Puedo ayudar con los costos. El rancho es lo suficientemente rentable ahora como para apoyar algo como esto. No quiero tu caridad, Ethan. No es caridad, es una inversión en el tipo de futuro en el que quiero vivir». Le tomó la mano. «Me cambiaste, Clara. Antes de que llegaras a Red Ridge, estaba construyendo un rancho exitoso. Eso era suficiente. Pero me mostraste lo que significa construir algo que realmente importa. Una comunidad donde la gente es juzgada por quién es, no de dónde viene. Quiero ayudarte a crear eso». La garganta de Clara se apretó. «No te merezco». «Sí, me mereces. Simplemente no lo crees todavía». Presentaron el plan de la academia al Consejo Municipal en enero. La recepción fue mixta. Algunos miembros del Consejo, los que habían apoyado a Whitaker, se opusieron rotundamente. Otros se preocuparon por los costos y la viabilidad. Pero la nueva presidenta del Consejo, una ranchera llamada Margaret Wells, que había sido elegida después del arresto de Whitaker, escuchó con atención. «Esta academia», dijo cuando Clara terminó de presentar, «aceptaría a cualquier estudiante que quiera aprender. Cualquier estudiante dispuesto a trabajar duro y tratar a los demás con respeto. Sí, incluyendo niños chinos, niños mexicanos, niños cuyos padres no pueden pagar la matrícula. Especialmente esos niños. Cobraremos matrícula a las familias que puedan pagarla y usaremos eso para subsidiar a los estudiantes que no pueden». Eso es radical, señorita Whitmore. También lo era enseñar a niños y niñas en la misma aula, pero funcionó. Wells sonrió. «De hecho, funcionó. Desde mi hija todavía habla de los 3 meses que la enseñaste antes de que la junta escolar te despidiera. Aprendió más en ese tiempo que en todo el año anterior». «Gracias, pero el consejo aprueba su academia con una condición». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Qué condición? Que la dirijas tú. No como una maestra temporal, sino como directora permanente. Queremos a alguien que luche por estos principios cuando llegue el próximo Harold Whitaker. Porque siempre hay un próximo». La responsabilidad se sentía enorme. Pero Clara se escuchó a sí misma decir, «Acepto». La academia abrió en marzo, 3 meses después de lo previsto,
pero mejor construida de lo que la escuela original había sido. 32 estudiantes se inscribieron la primera semana. Para abril, ese número se había duplicado. Clara contrató a 2 maestros adicionales, una joven de Boston que había venido al oeste en busca de aventuras, y un exminero que aprendió latín y matemáticas por su cuenta durante los largos inviernos. Juntos, crearon un plan de estudios que desafiaba a cada estudiante por igual. Anna Leang floreció. También lo hizo Bobby Pritchard, quien resultó ser brillante en matemáticas una vez que alguien esperó excelencia de él en lugar de solo cumplimiento. Tommy Patterson comenzó a leer a Shakespeare. La hija de un ranchero descubrió que tenía un don para la ciencia. Y Clara descubrió que construir algo era infinitamente más satisfactorio que luchar contra lo que otros habían construido. Pero la satisfacción no significaba que todo fuera perfecto. El juicio de Whitaker se prolongó durante la primavera. Sus abogados eran caros y hábiles. Argumentaron que el libro de contabilidad era evidencia inadmisible obtenida por medios ilegales. Afirmaron que Blake y Hall habían actuado de forma independiente. Pintaron a Whitaker como una víctima de personas ambiciosas que intentaban destruir a un respetado hombre de negocios. Podrían ganar, le dijo Morrison a Clara a finales de abril. El juez simpatiza con los argumentos de Whitaker sobre el allanamiento. Entonces, quema una escuela, aterroriza a los testigos y sale libre porque lo expusimos de la manera incorrecta. Bienvenida a la justicia, no siempre es justa, Clara quería gritar. Pero había aprendido algo en los últimos 6 meses. No se podían controlar los resultados, solo las acciones. Había hecho lo correcto. Si la ley fallaba, era el fracaso de la ley, no el suyo. El veredicto llegó en mayo, culpable de soborno y corrupción de funcionarios públicos. No culpable de incendio provocado por falta de pruebas admisibles suficientes. Whitaker recibió 5 años en la prisión territorial. No lo suficiente por lo que había hecho, pero suficiente para destruir su imperio. Su mina fue vendida para pagar los honorarios legales. Sus propiedades fueron subastadas. Su influencia se evaporó como la escarcha de la mañana. Y Red Ridge siguió adelante sin él. En una cálida tarde de finales de mayo, Ethan encontró a Clara sentada junto al manantial que alimentaba el arroyo que atravesaba su rancho. Venía aquí a menudo ahora, encontrando paz en el sonido del agua corriente y el vasto cielo de Montana. ¿Día ocupado en la academia?, preguntó, sentándose a su lado. Anna Leang dio una presentación sobre poesía china. Tradujo 3 poemas de memoria y explicó su contexto histórico. Bobby Pritchard preguntó si podía aprender chino para poder leerlos en el idioma original. Bobby Pritchard, el mismo chico que llamó a Anna con un insulto hace 8 meses. La gente puede cambiar cuando se le da una razón para hacerlo. Como tú me diste una razón para cambiar. Clara sonrió. Él no necesitaba cambiar. Solo necesitabas que alguien viera quién era ya. Ethan metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. El corazón de Clara se detuvo. Tenía todo un discurso preparado, dijo, abriendo la caja para revelar una simple banda de oro. Pero cada versión sonaba mal, demasiado florida, o demasiado casual, o demasiado algo. Así que solo voy a decir lo que siento. Ethan, me enamoré de ti la noche que te bajaste de ese tren. La noche que elegiste el futuro incierto sobre el pasado seguro. Cada día desde entonces has demostrado que eres más valiente, más inteligente y más terca que nadie que haya conocido. Has cambiado este pueblo. Me has cambiado a mí. Y quiero pasar el resto de mi vida viéndote cambiar el mundo. Un sueño imposible a la vez. Los ojos de Clara ardían de lágrimas. Si hubieras subido a ese tren en octubre pasado, continuó Ethan, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos, nada de esto existiría. La academia no estaría enseñando a 64 estudiantes de 7 países diferentes. Anna Leang todavía estaría aterrorizada de hablar. Bobby Pritchard seguiría siendo un matón en lugar de un erudito. Red Ridge seguiría siendo controlado por quien tuviera más dinero y menos escrúpulos. Me estás dando demasiado crédito. Te estoy dando exactamente el crédito que te has ganado. No rescataste a este pueblo, Clara, pero le diste permiso para rescatarse a sí mismo. Y quiero que me des permiso para estar a tu lado en todas las cosas imposibles
¿Qué vas a hacer a continuación? Le tendió el anillo. ¿Te casarías conmigo? Clara miró al hombre que le había agarrado la muñeca en un andén de tren y le había pedido una oportunidad. El hombre que había estado con ella contra Whitaker cuando todos los demás se le echaron para atrás. El hombre que había creído en su visión incluso cuando ella misma dudaba. Sí, dijo. Sí, absolutamente sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y se sentaron juntos junto al manantial mientras el sol se ponía sobre las montañas que Clara ahora llamaba hogar. Se casaron en junio en el edificio de la academia por el que tanto habían luchado. Parecía que la mitad del territorio asistió. La señora Leang y May hicieron el vestido de Clara. Anna Leang leyó un poema sobre nuevos comienzos. Incluso el sheriff Morrison vino, trayendo a su hija, que ahora era una de las mejores estudiantes de Clara. «Te ves hermosa», dijo Ethan cuando la vio. «Me veo aterrorizada. Eso también, pero sobre todo hermosa». La ceremonia fue simple, la celebración no lo fue. Todo el pueblo se presentó, trayendo comida, música y una alegría que se sentía ganada a través de la lucha. Clara bailó con Ethan bajo linternas colgadas entre los árboles, rodeada de personas que se habían convertido en familia de maneras que sus parientes de sangre nunca lo habían sido. ¿Feliz?, preguntó Ethan mientras se mecían al son de la música de violín. Más feliz de lo que jamás pensé posible. Bien, porque tengo otra sorpresa para ti. No sé si puedo manejar más sorpresas. La llevó lejos de la celebración a donde un carro estaba cargado de suministros. He estado comprando tierras, parcelas que rodean la academia, suficientes para crear una comunidad real, hogares para maestros y familias, una biblioteca de préstamo, eventualmente tal vez un hospital. Clara lo miró fijamente. Eso debe haber costado todo lo que pude ahorrar. Y vale la pena. No solo estamos construyendo una escuela, Clara. Estamos construyendo el tipo de lugar al que la gente viene en lugar de irse. El tipo de lugar donde quién eres importa más que quiénes fueron tus padres. Estamos construyendo un sueño. Estamos construyendo un futuro. Hay una diferencia. Un año después de que Clara casi abordara el tren de regreso a Filadelfia, estaba de pie frente a la academia en el primer día de un nuevo año escolar. 83 estudiantes pasaron junto a ella hacia las aulas donde serían desafiados y respetados, y se les enseñaría a verse como iguales. Anna Leang comenzaba su segundo año y ya ayudaba a enseñar a los estudiantes más jóvenes. Bobby Pritchard había convencido a su padre de contratar trabajadores inmigrantes con salarios justos. Tommy Patterson escribía poesía que hacía llorar a Clara con su cruda honestidad. Y la propia Clara se había transformado de una maestra despedida sin a dónde ir en una directora, construyendo una institución que los sobreviviría a todos. Ethan se unió a ella en los escalones. Su mano encontró la de ella automáticamente. «¿Pensando en ese tren?», preguntó. «Siempre. Pienso en ello todos los días. ¿Arrepentimientos? Ni uno solo. Pienso en lo cerca que estuve de rendirme. Lo fácil que habría sido subir a ese tren y convencerme de que no valía la pena luchar por Red Ridge, que no valía la pena luchar por mí. Pero no lo hiciste. No, porque me agarraste la muñeca y pediste una oportunidad. Y fui lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonta como para dártela. ¿La mejor decisión que tomaste?». Clara miró la academia, a los estudiantes que desaparecían en las aulas, a la comunidad que habían construido de la nada más que determinación y esperanza obstinada. Miró el anillo en su dedo y al hombre a su lado y al vasto cielo de Montana que ya no se sentía extraño. «La mejor decisión que tomé», dijo, «fue elegir el futuro incierto sobre el pasado seguro. Fue elegir creer que una persona que se enfrenta a la injusticia realmente podría marcar la diferencia. Fue elegirte a ti y a este pueblo y a este sueño imposible de construir algo mejor». Ethan la atrajo hacia sí. «Y mira lo que construiste». «Construimos», corrigió Clara. «Nada de esto fue solo yo». «Tal vez, pero tú fuiste la que se negó a subir a ese tren. Tú fuiste la que convirtió una oportunidad en toda una vida». La campana de la escuela sonó, llamando a los estudiantes a su primera lección.
Clara besó a su esposo una vez, rápidamente, y luego entró para enseñar a los niños que heredarían el mundo que estaban creando. Había llegado al oeste como una maestra despedida, sin nada más que principios y determinación. Había sido rechazada, humillada, casi expulsada por el miedo y la corrupción. Había estado en un andén de tren con un boleto de regreso a la seguridad y todas las razones para usarlo. Pero Clara Whitmore nunca había sido buena para tomar el camino fácil. Agarró la oportunidad que un vaquero le ofreció en un andén de tren y la convirtió en una academia, una comunidad, un matrimonio y un futuro en el que valía la pena creer. La mujer que casi se fue de Red Ridge se convirtió en la mujer que ayudó a transformarlo en algo por lo que valía la pena quedarse. Y al hacerlo, había demostrado que a veces lo más valiente que puedes hacer es negarte a abordar el tren que te aleja de la vida que estás destinado a vivir.